ustedes a conocer ahora, especialmente centrado en la educación. María Francia, buenos días, bienvenida a XFN. Hola, buenos días, encantadísima de estar aquí con todos ustedes compartiendo lo que es ARCA. Bueno, gracias por tomarte el tiempo de venir a la emisora y hablar un poquito de lo que es ARCA y de lo que representa para Venezuela y para las nuevas generaciones, porque estamos hablando de educación, ¿correcto? Así es, así es. Es pensar en el futuro de la educación y en el futuro de esos venezolanos que estarán a cargo del destino del país. Por eso ARCA. Muy bien. El tema con ARCA es que no es educación solamente para los muchachos, sino es más centrada o una parte importante de ARCA Learning se centra en la educación de los educadores, de transformar un poco lo que es la educación y adaptarlo a la evolución que tiene todo en el mundo, y de eso no escapa la educación. Así es. Cuando nace ARCA, nace con la idea de capacitar docentes, con la idea también de asesorar a instituciones educativas en esa tarea de ir transformando la educación, como tú bien decías, en una herramienta que contribuya a que los ciudadanos puedan contar con competencias para la resolución de los problemas, no solo académicos, sino los problemas que toca enfrentar en el mundo de ahora, cuando necesitamos digamos, soluciones muy importantes que contribuyan al bienestar de todos. Por eso es tan importante hablar de educación en este momento. Y bueno, algo tan interesante como la educación de los educadores. ¿Cómo ves ese proceso de transformación? Primero, quizá puedes hacer un repaso de lo que es la evolución de la educación en el mundo y cómo ha influido todo esto en Venezuela y cómo está la evolución de la educación en nuestro país. Sí, fíjate que ese es un gran tema, yo diría que uno de los temas más importantes de este momento del siglo, puesto que pareciera que la educación hubiese colapsado a nivel global, ¿no? Venezuela, por supuesto, no escapa de ese fenómeno, y se refleja de manera muy alarmante en las capacidades que logran construir, adquirir y consolidar los estudiantes venezolanos en cualquier nivel. Es por eso que nosotros, este equipo de ARCA, todo nuestro equipo está conformado por docentes universitarios que se dedicaron en su momento a la docencia en las aulas universitarias y también a la investigación. Nosotros vimos a lo largo de los años cómo se iba deteriorando el perfil del joven que llegaba a nuestras aulas, y dijimos, la solución obviamente no está en las exigencias que le hagamos al estudiante, sino en las exigencias, por decirlo de alguna manera, que podamos hacerle al docente en aquello que tiene que ver con su capacitación. Por eso surgió ARCA. ¿Hace cuánto tiempo surgió ARCA? Nosotros tenemos 7 años de funcionamiento, de los cuales 2 fueron dedicados a la investigación de material teórico y de experiencias a través del mundo, que nos indicaran, digamos, los caminos que teníamos que seguir para generar un modelo de capacitación que no se pareciera a lo conocido. ¿Por qué? Porque hemos visto que lo más importante de la capacitación, del conocer, es poder hacer, poder resolver situaciones problemáticas. De modo que nuestro modelo, si bien está dirigido a la capacitación de los docentes y a la asesoría de instituciones educativas, pasa por una experiencia de formación del docente que atraviesa, digamos, procesos que hacen de la adquisición del conocimiento algo bastante más natural, bastante más estable, bastante más significativo y bastante más útil. Esto implica entonces cambiar algunas prácticas del docente, obviamente no de manera violenta, pero sí a través de procesos de acción y de reflexión. ¿Ves en la educación venezolana fallas, deficiencias, cosas que hay que mejorar? ¿Hacia dónde va la educación en Venezuela? Tradicionalmente
la educación en nuestro país, especialmente la universitaria, es muy reconocida, ha sido muy reconocida en el ámbito mundial. Pero ¿cómo está el tema en este momento en Venezuela? Mira, el tema es crítico y yo ni siquiera me puedo imaginar qué podría pasar si la educación no es intervenida hoy en día con soluciones. Tenemos datos, me voy a referir a datos duros que son que dan miedo, ¿ok? Porque los datos que se manejan a nivel internacional también se manejan internamente. Lo resumo como lo siguiente: 7 de cada niño o estudiante venezolano puede interpretar la lectura. 7 de cada 10 puede desarrollar autónomamente un texto. Y 7 de cada 10 está en capacidad de aplicar las herramientas del razonamiento lógico matemático. Esto es gravísimo porque te estoy hablando de las herramientas que son el fundamento de la adquisición del conocimiento. Si esto no funciona, por supuesto sabemos y lo hemos visto que el estudiante va a enfrentar muchísimas dificultades para aprender. Otro detalle de la educación venezolana es que a pesar de que tenemos siglos inclusive de teoría, por decirlo de alguna manera, de conocimiento conceptual que puede nutrir al docente, y de hecho lo hace, porque así es formado en las universidades, bajo el amparo de estas teorías. La práctica es que llevamos al aula las mismas herramientas con las que nosotros aprendimos millones de años atrás. Y el estudiante es otro, la realidad del mundo es otra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que enfrentamos al estudiante muy rápidamente a la línea de la frustración, porque ciertamente no tiene el perfil que se requiere para emprender lo que podría significar el autodesarrollo, lo que podría significar aprender en diferentes contextos. Nosotros todavía estamos trabajando en las aulas, en los colegios e instituciones educativas en general en Venezuela con la memorización de contenidos. El caletre. El caletre, el caletre. Y eso complica muchísimo lo que es la vida de un estudiante y lo que es la vida de un profesional, sobre todo el recién graduado, porque el caletre no es competencia, el caletre no es capacidad. Y peor aún, todo aquello que entra en la memoria de manera forzada tiene una permanencia muy corta en la memoria, por lo menos en la memoria que utilizamos y que debemos utilizar. Así pues que memorizar un conocimiento no nos dota automáticamente de la capacidad de resolver un problema. Ahí hay algo que para mí es muy importante, que es interesante, hablando de memoria, más allá de enseñar o tratar de que los muchachos memoricen al caletre los conceptos, ¿por qué no les enseñamos a trabajar la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo se puede activar y repotenciar la memoria? Ese, no sé cómo llamarle, mecanismo de nuestro organismo que es tan importante y que además si tú tienes buena memoria te van a decir, oye, qué inteligente eres, porque la memoria es parte importante de lo que es el conocimiento y lo que es el ser una persona con habilidades mentales, por lo menos más allá de lo normal, ¿no? Claro, fíjate que la memoria es solo uno de los procesos cognitivos, es decir, del conocimiento, del funcionamiento, digamos, cerebral, de la adquisición y uso del conocimiento. La memoria es solo uno de esos procesos, pero hay un montón de procesos que estamos descuidando en las aulas. El observar, el analizar, el cuestionar, el sintetizar, el transferir conocimiento de una situación a otra. Estos son todos procesos que se han descartado, que se han sacado mayoritariamente de las aulas. Sin embargo, conocemos excepciones de instituciones educativas que hacen un trabajo realmente contrario a esa
práctica tradicional. Pero no hay una materia que se llame memoria, por ejemplo. No existe y de verdad, y eso se aprende. Yo compré hace muchos años un libro de memoria, Repotencia su memoria, algo así se llama, y ha sido muy útil en mi vida. Esto lo compré hace 30 años y ha sido muy útil para mí en todos estos años. Es importante, no solamente entonces el asunto de la memoria, sino las otras herramientas que hay a disposición, que ya existen y que falta que muchas instituciones educativas, digamos, que se monten en el tren de la evolución, ¿no? Claro, es exactamente eso, montarse en el tren de la evolución, ¿no? Porque hay muchos llamados cotidianos a hacer ese cambio en las escuelas. Por ejemplo, hay un drama generalizado con el uso de la tecnología dentro de las aulas. Me refiero en este caso concreto al uso del teléfono. Pero si usásemos el teléfono con un sentido, digamos, estratégico, didáctico, podríamos sacarle un provecho dentro del aula para el aprendizaje, para el desarrollo del estudiante, y con eso dejamos de estigmatizar una herramienta que inevitablemente hay que usar hoy, todos los días. Está allí y la sacan el teléfono en clase y todo esto, pero sería bueno si tener esa estrategia con los alumnos de, bueno, ok, ahora saquen el teléfono, vamos a hacer esto, vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a utilizar la tecnología para definir ciertas cosas y hacer ciertos ejercicios. Me parece muy interesante ese approach, pero, ese aproximamiento. Eso, pero fíjate que para poder hacer un uso provechoso del teléfono de la IA, requerimos que un estudiante pueda hacer lectura crítica de la información que ve a través de su teléfono o en general de las computadoras, cualquier vehículo tecnológico. Se requiere una habilidad instalada, funcionando, automatizada, de lectura crítica, y eso pasa por un proceso que, déjame decirte, no está en las aulas. El proceso de cómo se trabaja la interpretación de un texto no está en las aulas. Generalmente mandamos a los niños a lee el capítulo tal, lee de la página tal a la página tal. Eso pasa desde primer grado hasta el último año de un posgrado, pues, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las herramientas para sacarle el juguito al texto no las tenemos a mano. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros escolares, desde el más pequeñito, debe trabajar con las herramientas que forman parte de tu dotación cognitiva, forman parte de lo que tú traes para poder interpretar el mundo y poder generar soluciones para el mundo. Y hay otra cosa interesante, cada niño es diferente. Por supuesto. Entonces, si tú vas a enseñar a todos los niños por igual, claro, como se hacía tradicionalmente o como se hace todavía, naturalmente algunos van a digamos, aprovechar esa materia o eso que les estás impartiendo, y otros no, porque no tienes definido más o menos las capacidades de cada alumno. Y eso es algo que creo que pocos colegios hacen en Venezuela, y unos cuantos, yo sé de alguno que lo hace, pero no es una práctica generalizada. Sacar el potencial de cada alumno, por supuesto, en un salón de 40 alumnos es una cosa complicada, yo lo entiendo, pero ¿cómo los colegios y las instituciones educativas toman Arca Learning? ¿Cómo es el trato y cómo es la apertura de las instituciones educativas a lo que ustedes proponen? Bueno, fíjate que tenemos instituciones educativas privadas con las que ya tenemos un vínculo, digamos, andado y transitado, que nos permite no solamente trabajar con sus docentes, sino ser asesores de sus coordinadores o sus directores, y acompañarlos en procesos que a veces a los que Arcas no debería acceder porque son de la dinámica privada de la institución. Sin embargo, nosotros sí podemos asesorar al personal, digamos, a cargo de las instituciones en posiciones directivas, para que instrumenten procesos dentro de las instituciones.
que también pasa por, obviamente, por la capacitación, por ese trabajo de formación del docente. Y justamente tú lo acabas de mencionar, cada niño es distinto. Una de las cosas que nosotros trabajamos con el docente es que se sienta también él como estudiante dentro de nuestros cursos o como participante de nuestros cursos distinto, con el derecho de serlo, porque en eso que lo hace distinto hay aportes. ¿Por qué hacemos eso de esta manera? Porque queremos ser un espejo donde el maestro se refleje y pueda ver que ese mismo trabajo de aproximación a cada estudiante es posible hacerlo. No solamente que es posible, es necesario. Y hay herramientas con las que nosotros contamos, que hemos desarrollado nosotros, que permiten esa aproximación del docente a la individualidad del estudiante. Obviamente que no es posible trabajar de manera individualizada todos los días de un año escolar, Claro. Pero sí en algunos casos es necesario. Bueno, lo que es necesario es un cambio en la educación, claro, en el proceso educativo. Yo lo veo con mi hijo, que muchas veces pues no quiere ir al colegio o le da fastidio, y eso debería cambiar. El colegio debe ser un sitio donde los muchachos quieren ir y les gusta aprender, pero en muchas oportunidades hacen que el colegio sea una cosa aburrida, claro, y que produzca hastío y fastidio, sí. Y eso pues creo que debe cambiar. Bueno, se nos acaba el tiempo. María Francia Arteaga, fundadora y directora de Arca Learning. Vamos a dar las redes, puntos de contacto para que la gente pueda buscar más información de esto tan interesante que es la evolución de la educación. ¿Cómo no? Nos pueden llamar o enviar mensaje de WhatsApp al teléfono 0412-251-7606. También nos pueden contactar a través de Instagram, @ArcaLearning, learning como se escribe en inglés y todo pegado. Y nos pueden encontrar en el correo info@arca-learning.com. Muy bien, muchísimas gracias María Francia Arteaga. A ustedes. Fundadora y directora de Arca Learning. Vamos nosotros ahora con buena música venezolana. Que tengas una excelente tarde, María Francia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Música siempre presente. Vamos a salir así. 101.5. El espectáculo del sonido.